Amigos televidentes, buenos días. Es un gusto saludarlos a la mitad de la semana. Hoy continuamos analizando la administración del presidente Funes, específicamente el área económica, y para ello con muchísimo gusto le presento a continuación a mis invitados. Se encuentra conmigo Mariana Belloso, ella es editora del área económica de La Prensa Gráfica y le damos con gusto la bienvenida esta mañana. Mariana, qué gusto tenerla por acá, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos está viendo. Gracias. También está el analista económico Luis Membreño con nosotros, de la casa también de Canal 33, conductor del programa 361 grados. Luis, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Samuel, un placer estar con usted, por supuesto, con los colegas aquí. Gracias. También se encuentra del área de estudios políticos de FUSADES. Luis Mario Rodríguez está con nosotros esta mañana y le damos, por supuesto, también la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Amigos televidentes, ustedes también son parte de esta conversación a través de los comentarios. Las redes sociales están o aparecerán a lo largo de esta entrevista para que se pueda comunicar con nosotros y también participar de este análisis que hoy haremos de la gestión del presidente Mauricio Funes en el área puntualmente económica. Y para ello vamos a escuchar en primera instancia parte del discurso en la toma de posesión el 1 de junio de 2009 del presidente Mauricio Funes, enfocándose en esta área en particular. En este entendimiento es que estamos lanzando el Plan Global Anticrisis, un primer conjunto de medidas de este nuevo gobierno para garantizar la estabilidad de la economía y minorar los problemas sociales. En el área del empleo y apoyo a la producción, el plan contempla la generación de 100.000 empleos directos en los próximos 18 meses, la ejecución de un programa de empleo temporal. En el área crediticia, el plan contempla la creación inmediata de la banca estatal para el fomento productivo, que se encargará de otorgar financiamiento oportuno a los diferentes sectores económicos, principalmente a los micro, pequeños y medianos empresarios y empresarias. Varios de los puntos y con eso iniciamos recordando que en el año 2008 veníamos de una crisis en la que también había pérdida de empleo y que antes de la llegada del presidente a la toma de posesión en la Asamblea Legislativa se aprobó un acuerdo más bien en el que se hacía un ejercicio parecido al que el día de hoy se habla o se discute sobre la emisión de bonos de la administración saliente a la administración entrante. De ese momento, Mariana, ¿qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué cambió o qué ha pasado en estos 5 años? Pues como bien decías, la administración Funes comienza en un momento bien complicado. Económicamente teníamos la crisis que había iniciado en 2008 y continúa en 2009. En la parte externa, digamos, a nivel interno veníamos de un tema complicado también en la parte de crecimiento, porque se nos habían dado cifras de crecimiento altas, supuestamente para 2008, cifras de déficit bajas, que al final se descubrió que no era así. Se había cerrado el año con un déficit más alto en la administración de Antonio Saca y con un crecimiento económico más bajo que los que se habían reportado oficialmente. Se maquilló cifras, digamos. Entonces, en el plano interno, en lo que correspondía a la parte interna del país, también había un escenario complicado. A nosotros fue uno de los países que más nos golpeó la crisis internacional vía remesas, vía turismo, vía recorte de las exportaciones. Entonces, sí, el momento fue bien complicado. Las autoridades del gobierno se enfocaron en ese momento en lo que ellos denominaron el plan anticrisis. El plan quinquenal también incluía algunas metas que al final, si nosotros comparamos cómo está la economía o las cifras económicas en este momento con las metas planteadas en el plan quinquenal, no se cumplieron. Como decías, hubo un ejercicio de dejar, digamos, la mesa limpia de deudas en teoría, con una emisión de bonos también, pero tampoco hubo mucha sinceridad en esa parte. Después la misma gente de la administración actual, Alexander Segovia, el secretario técnico, nos comentaba que no se había sido totalmente claros con las deudas que había, por ejemplo, con proveedores. Esa deuda flotante había quedado por ahí. Entonces ellos llegan a encontrar el Estado con un montón de deudas que no sabían que se tenía. Lo mismo está pasando ahora. Se está tratando de dejar la mesa limpia porque tenemos topada la parte de las letras del Tesoro. Las letras del Tesoro son unas emisiones de corto plazo que hace el gobierno para tener liquidez, dinero disponible.
Entonces, la Constitución contempla que el gobierno puede hacer esta venta de títulos, esta venta de letes para tener dinero efectivo para cuando hay necesidades inmediatas, que por ejemplo yo le tengo que pagar a un proveedor, pero yo sé que más adelante cuando yo recoja renta voy a tener ese dinero y voy a poder pagar esas letes. Entonces realmente no son un mecanismo para cubrir gasto, ¿verdad? Y nosotros lo hemos estado usando sistemáticamente como mecanismo para cubrir gasto. Es como que vos tuvieras tu tarjeta de crédito topada y de repente extrafinanciaras y en lugar de pagar tu tarjeta te pusieras a pagar tu súper, el colegio de los niños. Entonces eso es lo que se ha estado haciendo en el gobierno y eso ha complicado bastante las finanzas. Entonces si podemos hacer una comparación de cómo inició el quinquenio de Mauricio Funes y cómo está ahora, la situación no ha mejorado mucho. Se han hecho esfuerzos para reducir el déficit, pero no se han cumplido las metas tampoco proyectadas. Tenemos que recordar que a finales de 2012 se hizo otra vez una limpieza de deuda con una emisión de bonos de 800 millones. Fue bien polémica porque no se cumplió el uso que se dijo que se le iba a dar a este dinero. Al final se terminó usando también para gasto corriente, que son estas cosas que deberían estar contempladas en el presupuesto, no están contempladas en el presupuesto y al final no se encuentra dinero para cubrirlas. Entonces, ahora vemos, año y medio, 2 años después, la necesidad de hacer lo mismo. Entonces, sí vemos una deficiencia en cómo se está gestionando los ingresos del gobierno y el gasto. O sea, son gastos que se deberían haber puesto en el presupuesto y no se están poniendo. Eso por el lado fiscal y en la parte de economía, del crecimiento de la economía, vemos también un crecimiento bien lento. La última cifra del Banco Central de Reserva es que 2013 cerró con un crecimiento del 1.8%. En teoría económica y respaldada también con las experiencias internacionales, se dice que para que un país logre salir del subdesarrollo, que por ejemplo El Salvador lograra duplicar el PIB per cápita, lo que producimos cada quien como persona, en 20 años tendríamos que crecer un 6% anual y estamos creciendo abajo del 2%. Bueno, un número referente al crecimiento económico y la recuperación más bien que ha planteado Mariana después de esa crisis en la que se vio sumergido. Uno fue una crisis mundial, pero otros países en Centroamérica sí lograron superarla. ¿Qué es lo que se hizo diferente en estos 5 años para que países que tienen una igualdad en la región hayan logrado superar esa crisis? Bueno, la verdad que los países que fuimos más afectados en Centroamérica en la crisis del 2008-2009 fuimos Costa Rica y El Salvador. Países, por ejemplo, como Guatemala, como Panamá, lograron sortear la crisis sin caer en recesión, o sea, lograron crecer un poquito arriba de cero y de ahí en adelante pues siguieron creciendo a tasas más elevadas que nosotros. Fuimos el país que más cayó entonces y somos el país que menos crece hoy en día. Entonces lo que hubo en América Latina y en Centroamérica fue un efecto de rebote. Después de la crisis del 2009, 2008-2009, entonces en el 2010, 2011, 2012 tendieron a rebotar, a mejorar sus crecimientos. Tenemos economías como la panameña que llegaron a crecer al 10%, después en Guatemala se estabilizó ahí alrededor del 3,5%, Nicaragua entre el 4 y el 5%, lo mismo Costa Rica, y luego Honduras vino con todos sus problemas, pero a pesar de eso Honduras sigue creciendo más que nosotros y ha crecido más durante estos tiempos. Entonces lo que ellos hicieron fue que enfrentaron efectivamente el tema del crecimiento económico. En el caso de El Salvador no fue así, sino que se procedió a endeudar al país año con año, a mantener déficits fiscales muy altos, a enfrentarse con el sector privado, a ahuyentar la inversión privada tanto nacional como extranjera, y el año pasado pues llegamos a un récord bajísimo de inversión extranjera directa en el país de $140 millones. Entonces el problema de El Salvador es que no ha enfrentado realmente los problemas económicos de la manera que debería de haberlo hecho. Debió de haber entrado en un proceso de reducción de gasto, debió de haber entrado en un proceso de reducción de deuda. También recordemos que cuando entró esta administración la deuda total, pública total, estaba ahí en los 43, 45% según el año en que lo veamos, y hoy lo están entregando en 61% del PIB. Entonces, estas son cifras que ya no son manejables como lo eran en aquel tiempo. En aquel tiempo, recordemos que cuando entró esta administración, Tony Saca le dejó $950 millones que ya estaban negociados con el Banco Mundial y con el BID, que se reorientaron en aquel momento en mayo. Además, se le limpió
la tarjeta de crédito, ¿verdad? Se le autorizó una emisión de 800 millones en letras del Tesoro. Además, se refinanció el FOSEDU, que hoy estamos hablando de él también, se le dio garantía soberana por 335 millones de dólares, etcétera. Entonces, sí hubo una cantidad de liquidez grande que se le entregó al gobierno, además que se obtuvo 300 millones de dólares de préstamos en mayo para pagar los proveedores que estaban atrasados, quedó más o menos 60 en caja también para que pudiera entrar la siguiente administración. Entonces, dinero hubo, cualquier cantidad de financiamientos para esta administración, y por eso fue que el déficit fiscal de ese año fue de casi 1.200 millones de dólares. Pero de ahí en adelante pues siguieron gastando y gastando y gastando. Pasaron 2 reformas tributarias, hoy estamos discutiendo la tercera reforma tributaria, hoy recaudan 1.200 millones de dólares más que lo que recaudaban en 2009 y no les alcanza. Entonces el problema es que se enfrentó mal la situación económica del país, nunca se le dio la prioridad al empleo, al crecimiento, a la inversión, a la atracción de inversión tanto nacional como extranjera. Y por el otro lado, pues se dedicaron simplemente a gastar y gastar y gastar en base a endeudamiento, y eso pues nos ha llevado a la situación crítica en la que estamos. ¿Un mal manejo de lo que ingresaba con lo que se gastaba al final? Lo que pasa es que al final de cuentas lo que hubo fue un ingreso muy superior a lo que había habido en administraciones anteriores, pero también el gasto iba en esa misma magnitud, creciendo o más. Entonces eso es lo que llevó a que estemos hablando que el año pasado había un compromiso de bajar el déficit fiscal a más o menos 650 millones de dólares, que era 2.7% del PIB, y lo terminaron llevando casi 1.000 millones de dólares el año pasado, 985 millones, y eso sin reconocer las deudas de proveedores que no habían enfrentado hasta diciembre del año pasado y que las siguen manteniendo. ¿Qué es una deuda que se le llama flotante? Sí, deuda flotante. Yo creo que hay una parte acá que también hay que mencionar, y es todo el daño que le hace el tema de la polarización política a la economía y a la gestión de las políticas económicas de un país. Porque, por ejemplo, esta administración hizo el intento de llevar un pacto fiscal. Sí. Pero al final fracasó por temas más políticos que técnicos. Entonces vemos en temas de el deterioro del clima de inversión la parte de la polarización política. Cuando vemos por qué cae la confianza de los empresarios y de los mismos consumidores, el tema de la polarización política. ¿Por qué fracasan los intentos de diálogo para temas importantes para el país? Por el tema de la polarización política. Entonces, algo que sí se dio en esta administración fue ese aumento en la confrontación entre el sector privado y el gobierno, o sea, cruces de insultos incluso en medios de comunicación, en palestras públicas, que yo creo que sí también dejaron su huella en la parte del desempeño económico en el periodo. Y este comentario nos da paso también para analizar el tema, qué tanto o de qué manera se vio involucrado el tema político en el tema económico y qué tanto influyó para los resultados que hoy tenemos después de 5 años de administración. Samuel, esta administración tuvo un serio déficit de gobernabilidad. Un déficit que básicamente se concentró en lo que ya Mariana mencionaba, en el tema de la polarización, en el tema de los ataques continuos al sector privado. Hay 2 aspectos que ya también Mariana mencionó que son indispensables para el crecimiento económico desde la perspectiva política, y tiene que ver con la confianza y la certidumbre. Esta es una administración que en 2009 inició con 2 polos muy claros, uno en el que estaban varias ansiedades y temores, y otro en el que estaban varias expectativas. En las ansiedades y los temores teníamos, por supuesto, a un presidente que había sido apoyado por un partido vinculado a una ideología socialista que muy claramente y razonablemente generaba en los empresarios diversas ansiedades. Se creía que se iban a revertir las reformas estructurales que se hicieron en la economía en los 90, principalmente reversión de privatizaciones. Se creía también que se, de alguna manera, derogaría la ley de integración monetaria, la dolarización, la conocida como dolarización. Se especulaba que se rompería relaciones con los Estados Unidos de América. Se creía también que se iba a estatizar la economía o que iba a existir una intervención mucho mayor de lo que vimos en los últimos años, y por tanto teníamos una ansiedad muy grande que esta situación sucediera.
un ingreso a bloques ideológicos como el ALBA, y ninguno de esos temores ni ninguna de esas ansiedades ocurrieron. Lamentablemente esa situación no fue aprovechada por el mandatario, por el presidente Funes. Al contrario, no obstante que esos temores no se dieron, hubo entonces una confrontación y las expectativas que se tenían con el gobierno no se cumplieron. ¿Qué expectativas? Expectativas que el sector empresarial básicamente cifraba en, bueno, vamos a tener un gobierno muy probablemente donde la meritocracia sea la que rija y por lo tanto vamos a empezar a tener una profesionalización del sector público que administraciones anteriores descuidaron. Vamos a evitar la contratación de familiares en el gobierno. Probablemente estemos frente a un gobierno que va a ser muy transparente, principalmente o empezando por el presidente de la República. Se creía que tendríamos también un gobierno en el que se avanzaría mucho en el tema de la seguridad ciudadana, tema que estamos viendo que ya hizo que emigren varios miles de pequeños empresarios que están siendo extorsionados, y también se creía que se iba a avanzar por mucho, ¿no?, en el tema de educación, salud y vivienda, que se iba a ser mucho más eficiente que administraciones anteriores y no se fue eficiente. Eso hizo que la inversión pública no se ejecutara en los porcentajes que debió hacerse para inyectar dinero a la economía. Tuvimos siempre aproximadamente un promedio de 60-65% de ejecución de la inversión, de plan de inversión anual, y el resto simplemente fue plata que no entró a la economía. Entonces, tú tienes en esta situación una combinación perfecta para que se genere lo que en teoría se llama déficit de gobernabilidad, que afecta el crecimiento económico, que afecta la generación de empleo y la atracción de inversión. Nosotros medimos, y luego te lo puedo comentar claramente, las promesas hechas el 1 de junio versus los resultados el último día de la gestión del presidente Funes, y hay por supuesto ahí serias deficiencias que afectaron el desarrollo económico. Y vamos a profundizar en ellas, amigos televidentes. Antes tenemos que hacer una pausa comercial. Quédese con nosotros, regresamos con este análisis del área económica de la administración del presidente Mauricio Funes. Gracias, amigos televidentes, por estar y seguir en nuestra sintonía esta mañana cuando analizamos el área económica de la administración del presidente Mauricio Funes. Una de las promesas de campaña que fue cuestionada y luego en la administración del presidente hubo aclaraciones fue el tema de la fábrica de empleos, la generación de empleos. Le escuchábamos en el discurso inicial del presidente Mauricio Funes en la toma de posesión, pero ¿qué pasó con el empleo? ¿Hubo recuperación de los empleos que se habían perdido en la crisis del 2008-2009 y al final la promesa que se hizo de crear tantos empleos se logró? Lo primero es que los 150.000 empleos en los primeros 18 meses no se crearon, bueno, no se crearon ni en toda la administración. Pero además la idea era de esta administración de poder generar una cantidad de empleos adicionales a esos 150.000 después de los 18 meses, ¿verdad? Para poder terminar, yo diría que más o menos con unos 250.000 empleos, pero no se dio, sino que lo que se tuvo fue, primero al inicio de la administración obviamente el empleo venía cayendo, porque veníamos de la crisis que había comenzado allá por septiembre del 2008, ellos toman posesión el 1 de junio del 2009, entonces ya la tendencia venía a la caída. Entonces terminó el año con una caída, obviamente en el 2009, en el 2010 no se recuperó ni en el 2011, sino que ya en el 2012 es que se recupera lo que se había perdido, lo que quiere decir que cada año que pasa entran 50.000 jóvenes más a la fuerza laboral. Esos 50.000 jóvenes que entraron cada uno de esos años del 2008, 2009, 2010, 2011 no tuvieron ninguna oportunidad. Bueno, entonces se recupera hasta el 2012 el nivel de empleo que había habido hasta el 2008. Y es en el 2012, en el 2013 que se genera algo de empleo, parte de ello público también, hay que mencionarlo que son cerca de 30.000 empleos públicos lo que se crearon en esta administración y el resto son privados, pero principalmente la recuperación de aquellos que se habían perdido y luego un pequeño incremento. Pero si uno considera 5 años en los que se necesita 250.000 nuevos empleos solo para absorber a la fuerza laboral nueva, eso quiere decir dejando a todos los desempleados en la misma condición. Entonces eso no se dio.
Y esa es la gran deuda que queda de este gobierno hacia la población, hacia los jóvenes, hacia esas oportunidades que necesitaba tener todo el mundo de poder generar empleo. Y eso se debe a toda esta confrontación con el sector privado, todo este ataque permanente y la falta de políticas para generar atracción para inversión que pudiera venir aquí en diferentes sectores. Hablemos del puerto, hablemos del aeropuerto, hablemos de centros de desarrollo del país, hablemos de medidas para poder atraer inversión. Recordemos todas las leyes tributarias que se pasaron en este tiempo, recordemos además las leyes que se discutieron tanto, por ejemplo, la ley de zonas francas, que se discutió durante años, que se amenazó durante años que se iba a quitar. Finalmente, a última hora se logra pasar una ley medianamente buena, pero en contra de mucho de lo que el gobierno había venido amenazando por los 3 años anteriores. Entonces, todo eso generó una cantidad de elementos que no permitieron generar el empleo que se requería. Mariana, el tema de la economía, muchas veces quizás los salvadoreños dicen, pues sí, pero hablan del crecimiento de la macroeconomía y del déficit, pero el salvadoreño común, el salvadoreño de a pie, ¿cómo entiende que su bolsillo se ha visto mejorado o se ha visto desmejorado en estos 5 años, por ejemplo? Lo que pasa es que caemos mucho en eso de... Quizás a la hora de explicar los fenómenos económicos somos demasiado técnicos y por eso la gente termina pensando que son cosas lejanas o que no le afectan. La verdad es que este es un tren en el que vamos todos y si se descarrila nos vamos a descarrilar todos. Entonces, sí, la falta de generación de empleo, la falta de crecimiento se replica a nivel micro en los hogares. Si el ingreso del país no crece, si la producción del país no crece, tampoco crece el ingreso de los hogares. Tenemos menos capacidad adquisitiva, no podemos comprar las cosas que a lo mejor a veces necesitamos. Entonces, reducimos nuestro consumo. Al reducir el consumo, las empresas venden menos. A las empresas vender menos, igual se vuelve al círculo vicioso del bajo crecimiento, no generan más empleos porque no invierten. Entonces todo esto nos termina afectando como país. ¿Cómo nos afecta, por ejemplo, el tema fiscal? El hecho de que el gobierno tenga tanta deuda o que, por ejemplo, en esta administración nos hayan bajado 2 veces la calificación país. Ese es un tema bien importante y a veces lo vemos como bien técnico y bien lejano. Nosotros llegamos a tener una calificación de riesgo país que se consideraba grado de inversión. O sea que si el país vendía bonos al exterior, había mucha demanda por estos bonos y nos pagaban un buen interés. Ahora que nos han degradado, es más difícil, es más caro conseguir endeudamiento, conseguir financiamiento externo. Todo eso nos afecta también a nivel local porque se nos encarece el dinero. Para todos se vuelve más difícil y más complicado conseguir financiamiento. Cuando hay una economía que crece al ritmo adecuado, mejora también el desarrollo humano. Tenemos como población mayor acceso a educación de calidad, mayor acceso a salud de calidad, mejores ingresos como personas, mejores oportunidades de que nuestros hijos al graduarse en un futuro tengan mejores empleos, una base productiva sólida que sigue creciendo y es un círculo virtuoso de crecimiento del que nosotros no estamos sacando provecho. Yo ayer pensaba mucho en qué cosas positivas ha hecho este gobierno en la parte económica y la verdad no encontré más allá que la apuesta que hubo a las pequeñas y medianas empresas. Desde el lado, por ejemplo, del Ministerio de Economía, de CONAMIPE, hubo sí una apuesta a hacer más políticas a este nivel más micro. ¿Cuál es el problema? Que las pymes que pueden tener acceso a este tipo de programas son pymes que están formalizadas y nosotros sabemos que la gran cantidad de pymes en este país no están formalizadas, son informales. ¿Y por qué son informales? De nuevo, porque el sistema no está hecho para que se formalicen. Si yo tengo una empresita en la que yo soy el dueño y tengo 2 empleados más y a mí me toca llevar la contabilidad, es bien complicado para mí meterme a llevar IVA, a llevar libros de contabilidad. De pronto me va a tocar contratar a otra persona para que me lleve todo eso y ahí se me va a ir mi ganancia. Entonces no se avanzó tampoco en la facilitación para que hubiera mayor formalización de toda esta gente que está en la parte gris de la economía, ¿verdad? Y todo eso de nuevo nos afecta. Sabemos que la mayor cantidad de empleos que se generan entre la gente que tiene menor ingreso provienen del sector informal y este también es un problema
a presente y a futuro en la parte de la seguridad social. Hay gente que no recibe su cotización del seguro social, no tiene acceso al seguro social y a futuro no están ahorrando para su pensión. El tema de las pensiones es una gran deuda también de este gobierno. Ahorita sabemos que una cuarta parte, quizás 1 de cada 4 salvadoreños que están trabajando está ahorrando para su pensión futura. ¿Y qué va a pasar con los otros 3? Cuando lleguen a la edad de jubilarse, no van a tener opción. Y es un problema estructural sistemático. Si uno le pregunta a las autoridades de este gobierno, dicen, sí, pero es que eso empezó en tal año y así ha seguido. Sí, pero no se hizo nada. O sea, tuvieron 5 años para hacer algún avance y no hicieron nada. Entonces, si nos ponemos a aterrizar todos los problemas en el plano económico y fiscal que tiene el país, todos nos terminan afectando como personas y como hogares también. Y vamos a profundizar más adelante en el tema de las pensiones porque es una de las deudas, podríamos decir, de esta administración, porque se venía señalando que es un problema, que es una bomba de tiempo, pero en esta administración poco o nada se hizo al respecto de las pensiones. Pero hay otro punto en el que me quiero detener. El aspecto del Puerto de la Unión fue una construcción que se hizo en la administración del expresidente Saca. Se habló del tema de concesiones, que no existía la ley para las mismas y fue un tema de discusión y al final de 5 años, bueno, fue una apuesta que se hizo estratégica o por lo menos eso se vendió como una apuesta estratégica y al final de 5 años quedó quizás en el olvido, quizás sin mayores avances, pero me gustaría escuchar su opinión, Luis Mario. Bueno, Samuel, mira, eso se suma a 3 aspectos importantes que no permitieron que hubiese atracción de inversión y crecimiento económico. El primero, ya hablamos de ello, que fue la confrontación, un deterioro gradual de la relación entre el sector privado y el gobierno, que empieza con diálogo, luego hay una tensión que fisura esa relación entre el sector privado y el gobierno, hasta que se llega a un rompimiento prácticamente total de comunicación entre el presidente y la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que es la entidad más representativa del sector empresarial salvadoreño. Luego tienes mucha inseguridad jurídica en esta gestión también. ¿Cómo vendrá un inversionista a El Salvador cuando la carta de presentación es el incumplimiento de sentencias judiciales, de laudos arbitrales? Me refiero al caso Enel Cel, donde tú tienes laudos de la más importante entidad en el mundo en materia de arbitraje, que es la Cámara de Arbitraje en París, donde se falla a favor del socio extranjero, en el caso acá de la explotación de la geotermia, y simplemente el gobierno dice que no lo cumple. Y no solo eso, criminaliza una política pública que se inicia ya en los años 90, porque no teníamos expertise para explotar la geotermia en el país y hacer que entonces se redujera la factura energética para los salvadoreños. Y bueno, conocemos ahora toda la manipulación que se está haciendo penal sobre este tema, que fue impulsada principalmente por el presidente de la República, ¿ya? Y entonces esa carta de presentación, sumado a lo que ya tú preguntabas de la falta de conclusión infraestructura estratégica, que no solo es el Puerto de la Unión. Puerto de la Unión es el estandarte que tenemos ahí de presentación, que se inicia en el gobierno anterior de la administración Saca y en esta no se concesiona y por lo tanto se termina pagando, o lo único que se hizo en esta administración fue pagar los millones de intereses que genera el financiamiento del Puerto de la Unión sin que lo pusiéramos realmente a trabajar. Es tal el déficit que genera el Puerto de la Unión que otros proyectos y otras inversiones de CEPA y de la Autoridad Marítima Portuaria es la que está teniendo que pagar y financiar todo el costo financiero que genera el Puerto de la Unión. Pero tienes también a la presa El Chaparral, que se inicia en esta administración, se hace ahí una figura jurídica de un arreglo directo para pagar más de $100 millones que ahora está siendo investigado por la Fiscalía General de la República. Y bueno, tienes ahí otro gran proyecto, megaproyecto frustrado, en el que se invierten millones de dólares y en el que se deja también de diversificar la matriz energética y de generar una nueva fuente que pudo haber también reducido la factura del tema energía, principalmente para el sector empresarial. Tienes también la falta de modernización del aeropuerto, donde hay un proyecto importante que se inicia en parte por esta gestión, pero que no se es agresivo, por ejemplo, aprobando la ley de socio público-privado para
modernizar el aeropuerto como tiene que ser. Y un último megaproyecto es el Citrans, que hay que reconocerle al gobierno que ha iniciado por primera vez una modernización del sector transporte, pero que es incierta, que se ha manipulado electoralmente porque durante el proceso electoral se habló de una posible tarifa del Citrans, probablemente para favorecer electoralmente a la fórmula oficial del gobierno, y ahora no se sabe exactamente cuánto va a ser el costo del Citrans, se han retrasado las fechas, pero digamos que esa por lo menos tiene un impulso importante en materia de modernización del transporte. Nos vamos a quedar en este punto, amigos televidentes, nueva pausa comercial. Antes, conozca también la opinión de los salvadoreños sobre la evaluación del presidente Mauricio Funes. Bien, ha hecho buenas cosas, se han visto cambios. Sí, lo único malito ahorita es eso del Citrans, ¿verdad? Que tanta trabazón, tantos tráficos. De ahí todo está bien. Ha sido un gobierno excelente. Hay muchas cosas que es pendiente, que hay que mejorar, ¿verdad? Pero en mi opinión ha sido muy bueno. Yo pienso que el cambio, ellos dicen que ha llegado el cambio, pero para nosotros la mayoría que somos los pobres no ha llegado gran cosa, porque primeramente que las finanzas está bien pobre el país, porque no sabemos administrar los recursos que tenemos, sino que lo despilfarramos. Entonces, así nunca vamos a mejorar, porque si los que están arriba tienen demasiados gastos, entonces ya no alcanza para cubrir las necesidades del de abajo. Y siguen oprimiéndolos más con más impuestos. No, para mí ha sido muy buena. Sí, excelente, me gusta. Pues realmente a mí no me ha gustado, ¿verdad? Con tanta cosa que ha sucedido, la delincuencia, violencia, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios ya va a salir, aunque vamos a esperar a ver qué hace el otro señor. Gracias, amigos televidentes. Vamos a abordar en este bloque el tema de las reformas tributarias. Ya hubo dos en medio de esta administración. Habían expectativas de cuánto se podía recaudar producto de estas reformas tributarias. Al final no se logró las metas establecidas. Pero, ¿qué impacto tuvieron en la economía estas decisiones de reforma tributaria, Luis? Bueno, toda reforma tributaria siempre tiene un impacto recesivo, en el sentido que lo que hace es que le quita dinero a la población. Al quitarle el dinero a la población, pues obviamente no puede consumir con ese dinero, no puede suplir sus necesidades, y al transferir esos recursos al gobierno no tienen la misma rentabilidad que lo que tiene el transferirlo a actividades productivas. Por ejemplo, no es lo mismo que una empresa venga e invierta sus ganancias y que genere nuevos empleos, nueva actividad económica y todo. El factor multiplicador es mucho más alto que el venir y subir el impuesto sobre la renta al 30% o poner un impuesto sobre dividendos que le retira ese dinero a las empresas y a los accionistas, con lo que podrían reinvertir y hacer nuevas generaciones de actividades económicas y generación de empleo. Y eso se transfiere al gobierno y se gasta en gasto corriente. Bueno, entonces se va en un subsidio aquí, se va en un empleado allá, se va en intereses por el otro lado. Entonces el factor multiplicador de ese dólar en el sector público es muchísimo más bajo que en el sector privado. Entonces, cuando el gobierno viene y hace tantas reformas tributarias, en el que crea tantos nuevos impuestos y además eleva otros impuestos, pues lo que hace realmente es empobrecer a la ciudadanía, porque le quita los recursos con los que podría generar una mayor actividad económica y con eso desarrollar el país y todos los beneficios que eso trae, y se los transfiere a alguien que los ocupa de una manera menos eficiente, que es el gobierno. Entonces todo eso pues es parte de todo lo que hemos visto en estos años, en la parte de cómo se saca el dinero. Ahora la otra parte es cómo se gasta. Y en el gasto lo que hemos visto es un crecimiento fuerte del gasto corriente, y la inversión se ha mantenido estancada. Y en muchos casos, como ya lo mencionaba Luis Mario, pues la capacidad de ejecución del gobierno ha sido muy baja, entre 60 y 70%, lo cual ha sido inferior a otras administraciones, y eso pues genera además un problema mayor, porque la inversión sí genera actividad, sí genera
un efecto multiplicador en la economía que es mucho más importante, ¿verdad? Entonces, yo creo que el problema del gobierno ha sido que la forma como extrajo los recursos de la población, por un lado, que no fue la más eficiente, y por el otro lado, el destino de los recursos hacia dónde fue, porque si uno lo extrae de una manera ineficiente, pero lo gasta de manera eficiente, por lo menos compensa. Pero cuando hace las dos cosas mal, entonces el efecto sobre la población es todavía peor, que era un poco tal vez lo que la señora expresaba también en sus palabras muy sencillas, pero tenemos que aprender todo de esta señora que ustedes pasaban aquí en el programa, que muy claramente dice es que la economía está pobre, ¿verdad? O sea, es que los salvadoreños no tenemos dinero, ¿verdad? Entonces lo expresaba claramente. Yo creo que eso es el efecto de todas estas políticas que ha venido teniendo este gobierno. Mariana, y en este mismo punto, la responsabilidad del gasto siempre fue uno de los cuestionamientos. En el 2012 usted citaba el tema de la emisión de bonos, y producto de la reunión de los secretarios de los partidos políticos en aquella situación que se tenía para elegir magistrados, surge, o más bien para la emisión de estos bonos, surge un pacto de responsabilidad fiscal, que de lo cual poco o nada se ha hecho hasta el momento. Sí, quizás para retomar el tema de las reformas tributarias como tales, porque yo creo que es incorrecto hablar de que la propuesta actual es una reforma fiscal, porque va más al lado de los tributos, de los impuestos. Entonces es una reforma tributaria. Una reforma fiscal tendría que ser un tema más integral. Yo creo que en este paquete que se está proponiendo, al igual que ha pasado con los dos paquetes anteriores que ya se aprobaron, aplicaron y algunos están en cuestionamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, creo que la gran deficiencia ha sido en la parte del análisis, la discusión y la aprobación. O sea, desde el planteamiento mismo quizás, porque no se ha hecho una discusión técnica, lo que se hace es una discusión política de estos temas. Y el análisis no llega a la parte técnica de cómo esto nos puede afectar más adelante como país, sino que se queda nada más en planteamientos políticos e incluso ideológicos, porque ¿qué es lo que vemos? Gente que ni siquiera ha leído el paquete completo, diputados, porque ya cuando uno les pregunta el detalle no saben qué contestar, dicen no, está bien, es que los que van a pagar son los ricos, los que van a pagar son los de mayor ingreso, la gente de menor ingreso no le va a afectar. Entonces, cuando realmente vemos que la evidencia económica de otros países que han tenido impuestos similares es diferente, que sí termina afectando a la economía. Entonces yo creo que el primer gran problema es ese, que hacemos un análisis político, incluso ideológico, incluso aprovechándonos un poco por ahí del odio de clase para meter este tipo de impuestos sin realmente valorar qué tanto beneficio vamos a tener versus los costos que puede generar. Hablemos quizás del impuesto de las transacciones financieras. Esto no es nuevo, no es un invento del ministro Cáceres. Esto es algo que viene desde hace años en diferentes países. Curioso, en los 1890 Estados Unidos fue el primero que le puso un impuesto de 2 centavos a los cheques. Y lo que vimos, por ejemplo, en Latinoamérica fue un boom en los 1990 de varios países que aplicaron esto. Pero, ¿qué pasa? Lo que han hecho los países es retroceder, eliminar estos impuestos y sustituirlos por otro tipo de impuestos al consumo, como el IVA que tenemos nosotros. ¿Y por qué se echan para atrás? Número uno, son impuestos que al principio generan una buena recaudación, pero que a medida que pasa el tiempo se van reduciendo. Hay estudios del BID, de la CEPAL, que demuestran que este tipo de impuestos hace que la base impositiva, o sea, la gente lo que hace es dejar de usar cheque, dejar de usar su tarjeta de débito, empezar a priorizar el efectivo. Entonces esto hace que la misma recaudación del gobierno vaya bajando. Un poco lo que pasó con el impuesto a las llamadas internacionales, si nos recordamos. Se empezó con una recaudación de 9 millones, al final era bien poco lo que se recaudaba porque la gente dejó de usar los couriers para hacer sus llamadas internacionales. Entonces esto es lo que ha pasado en los diferentes países que aplican estas medidas. Además afecta la parte de la eficiencia económica por dos vías. En la producción, porque si yo tengo que pagarle a mi proveedor mis materias primas, se me sube el costo porque yo le pago con un cheque, no voy a pagar el monto que le pago, o sea, con $1,000 que usted le pague a un proveedor ya le genera un impuesto.
y por el lado del consumo, el encarecimiento de los productos por el efecto cascada. Entonces son cosas que ya la experiencia internacional nos está diciendo que se afectan. Pero ¿qué pasa si usted le dice eso a las personas que están ahorita discutiendo la reforma en la Asamblea? No, es que quienes hacen transacciones arriba de $750 son la gente que tiene dinero, entonces está bien que paguen impuestos. Entonces yo creo que bajarnos al nivel político e ideológico para discutir estos temas nos ha hecho daño. Por otro lado, yo creo que está bien el enfoque que hace el ministro de Hacienda cuando habla de que es necesario mejorar la recaudación para poder sostener los programas sociales, para poder hacer más inversión social y redistribuir mejor la pobreza, la riqueza, el ingreso en el país. Está bien, pero ¿cuál es el problema? Si nosotros, por subir los impuestos sin un análisis adecuado, técnico, con cabeza fría, nos metemos a aprobar tributos, a aprobar medidas que pueden afectar la base productiva total, estamos matando la gallinita de los huevos de oro al final. Entonces no vamos a recaudar lo que queremos recaudar, porque lo que va a pasar es que la economía va a crecer menos. Una economía con bajo crecimiento se traduce en menos impuestos para el gobierno, y el mismo gobierno, por más que esté subiendo, inventándose impuestos, no va a tener suficientes recursos para llevar a cabo estos programas sociales que sí a mí me parecen una apuesta adecuada. Entonces yo lo que creo que ahorita debería retomarse es lo que se intentó hacer en este gobierno, que fue lo del pacto fiscal. De nuevo, ¿qué queremos ser como país? ¿Cuánto nos va a costar ser ese país que queremos ser? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? ¿Cuánto estoy yo dispuesto como gobierno a sacrificarme, a mejorar el gasto, a recortar gasto para aportar? ¿Cómo estoy yo dispuesta como sector privado a aportar también a esto a través de medidas tributarias? ¿Cómo estoy dispuesta yo como población a sacrificarme también, a pagar tributos para llegar a esa meta de país que tenemos? Y todo esto debe estar en un ambiente donde haya un combate adecuado de la corrupción y haya mayor transparencia en el uso del dinero público, porque a nadie le va a gustar estar pagando más impuestos si uno no ve que se hace ese dinero. Y si solo vemos con nuestros funcionarios se están comprando corbatas de seda, botellas de whisky, Blue Label, entonces ahí sí se genera descontento social por el lado tributario. En cambio, si nosotros logramos ese nivel de diálogo, de entendimiento como país, y todos estamos de acuerdo en que para construir ese país tenemos que hacer ese aporte económico, yo creo que sí se puede lograr algo diferente. Y vamos a hablar del tema de los programas sociales. Antes tengo que hacer una pausa comercial. Los programas sociales versus la sostenibilidad que estos tienen con las finanzas de nuestro país. Antes, pausa comercial, amigos televidentes. Pues para mí ha trabajado bien, porque especialmente él se ha enfocado al lado de los más pobres, ¿verdad? Quizás algunas personas de la clase media se sienten un poco incómodas, pero realmente él ha optado mucho y han habido cambios, pues para mí, en beneficio de la gente más pobre. Bueno, subsidio del gas, ha mejorado carreteras, 50% digamos, pero sí. En realidad me ha parecido una buena gestión y sí ayudó mucho a toda la población en general, y con relación a lo del nuevo gobierno, espero que la gestión del nuevo gobierno sea pues igual o mucho mejor que la anterior, ¿verdad? Hemos escuchado en algunos de los sondeos que realizamos a los amigos que nos encontramos en la calle sobre la evaluación del presidente Funes, y varios de ellos destacan el tema de los programas sociales. Pero, ¿qué tan sostenibles se vuelven con las finanzas que se han descrito esta mañana que recibió el presidente Funes y que ha mantenido en su administración? Luis Mario. Bueno, Samuel, yo antes quisiera hacer un pequeño comentario sobre el tema de la reforma fiscal. La reforma debería ser producto de un acuerdo, y ese acuerdo debería tener una institucionalidad en la que, ya sea de manera formal o informal, los distintos sectores se sentaran a discutir cuál es el contenido de esa reforma en los términos que ya Luis y Mariana han mencionado. Lamentablemente el gobierno detonó totalmente la institucionalidad para el diálogo social y para los acuerdos políticos en el país. No solo por la diatriba y los discursos del presidente sábado a sábado en contra del sector empresarial, sino también porque en el caso del Consejo Económico y Social no tuviste ahí una oportunidad para que los distintos sectores pudieran discutir. Además que muy probablemente estar discutiendo una reforma fiscal con
varias organizaciones que probablemente su expertise no es este tema, complicó también este asunto. No se desarrolló el Consejo Superior del Trabajo para que se pudiera discutir también cómo impactaría una reforma fiscal en el área económica o en los programas sociales, ni mucho menos se generó una discusión civilizada, tranquila, entre el Ministerio de Hacienda y los empresarios. Por el contrario, lo que tuvimos fue filtración maliciosa de documentos por parte de la Asamblea Legislativa, caso de la presidenta de la Comisión de Hacienda, Lorena Peña, que dio a conocer documentos donde acusó a empresarios que no estaban pagando los impuestos, cuando inclusive el Faro tuvo que rectificar cuando publica esta información y luego dice que la filtración de la información y principalmente las situaciones que ellos hacen para decidir si publican o no una información les falló, lo dice en un editorial del Faro, porque no confirmaron que efectivamente en esas listas se había señalado que no se había pagado el impuesto completo, pero no se había tomado en cuenta el 1.5% de retención que ya los empresarios pagan al Ministerio de Hacienda, que son varios millones de dólares. También en contra de la institución que represento, de FUSADES, se filtraron documentos del Ministerio de Hacienda donde se señalaba que habíamos evadido impuestos. Luego pedimos nuestra solvencia fiscal, nos la dan, que estábamos totalmente solventes y la publicamos. Entonces tú tienes ahí una situación que realmente es de novela, ¿no? Una novela politiquera donde lo que menos hubo fue una discusión en el ámbito fiscal que ojalá se resuelva y no continúe así con el nuevo gobierno. En el ámbito de programas sociales que están íntimamente vinculados al ingreso que el gobierno debe tener para hacerlos sostenibles, pues justo tenemos esa incertidumbre, ¿no? En el tema de la evaluación que hicimos en el Departamento de Estudios Políticos, en el área social, lo que tememos son dos cosas. Primero, la insostenibilidad financiera de estos programas, que muy probablemente tengan dificultades el próximo gobierno en sostenerlo porque no tendrá quizás los ingresos suficientes. Y para obtenerlos, o se sentirá presionado de hacer una reforma en los términos que está haciendo esta administración, o simplemente tendrá que acudir a otras fuentes de financiamiento, como por ejemplo Venezuela, que ya escuchamos no solo al presidente Sánchez Serén, sino a Roberto Lorenzana, el futuro secretario técnico, que dice que obteniendo un crédito por parte de Venezuela le podría dar 640 millones, una liquidez de 640 millones anuales para invertirlo en programas sociales. Ellos hablan básicamente del crédito a la factura petrolera que Venezuela da, un 40%, se da a 20 años con una tasa del 2%, pero al final eso es deuda y ellos también tendrán que explicar cómo ingresar a Petrocaribe va a afectar la deuda que ya tiene la sociedad Alba Petróleo si se vuelve eso deuda soberana y presiona aún más el déficit que tenemos. Nosotros hemos considerado que ciertos programas sociales, principalmente aquellos que ya tienen una evaluación seria del impacto, deberían continuar o debería revisarse si se hacen ya políticas y programas serios. Por ejemplo, el programa de asistencia al temporal del ingreso, el PATI, ya se hizo una evaluación del impacto y en términos generales ha cumplido sus objetivos, contribuyó a reducir la pobreza extrema en aquellos municipios donde se implementó y bueno, programas como estos es importante que puedan continuar. Ahora, lo que debemos evitar, y termino con esto, Samuel, es hacer un uso clientelista de los programas que lamentablemente para el evento electoral que tuvimos, se señalaron varias situaciones donde se utilizaron estos programas de manera clientelar para atraer votos. Eso no es un pecado de ningún gobierno. Cada gobierno debe promover el éxito de sus programas sociales. El problema es cuando exhibe programas que no tienen sostenibilidad y que de alguna manera están engañando a la gente, porque es muy probable que en el transcurso del tiempo esas situaciones ya no se puedan
seguir entregando a la gente, ¿no? Respecto a los subsidios, en el caso del gas propano, por ejemplo, se venía hablando desde hace tiempo de focalizar. En este gobierno, quizás una palabra diferente, se racionalizó el tema del subsidio del gas propano y algún esfuerzo se hizo. Y quizás lo que se esperaba en ahorro no se logró, pero algo se hizo. Ese punto, ¿cómo lo evalúa? Yo creo que había coincidencia de que tenía que racionalizarse, como se utilizó la palabra en esta administración, y era focalizarse, ¿verdad? Pero no tuvo el éxito que se esperaba. De 140 millones de dólares más o menos que había de gasto por año con este subsidio, probablemente este año vamos a volver a terminar en una cifra similar, porque después de que se hicieron una serie de esfuerzos durante los dos gobiernos del Ministerio de Economía, se logró reducir un poco a alrededor de 120 millones de dólares, tal vez un poquito menos, pero este año en particular se volvió a elevar la cantidad del subsidio y el precio del gas ha vuelto a subir, y por efectos electorales Mauricio Funes subió eso ahí en enero, febrero de este año. Entonces yo creería que este año 2014 vamos a volver a ver los montos similares a los que habíamos tenido antes de las reformas que se hicieron. Entonces el problema es que mientras se maneje de esa manera política para tratar de ganar votos y no para ir eficientizando para que le llegue a las personas que en realidad lo necesitan, entonces vamos a seguir teniendo un problema con este tipo de subsidios. En materia económica, ¿por qué será recordada la administración del presidente Funes? Buena pregunta. Yo creo que por sus deficiencias, ¿verdad?, más que por aciertos. ¿Qué es lo que está dejando la administración Funes a la nueva administración en materia económica? Pues yo realmente no veo cambios sustanciales más allá de la promulgación de ciertas leyes que sí buscaban mejorar el clima para las inversiones. Por ejemplo, la ley de servicios internacionales que se metió a discusión, la ley de facilitación de trámites, que fue un ejercicio bastante positivo, que lo trabajó el Ministerio de Obras Públicas, el ministro Gerson Martínez, junto con la Cámara Salvadoreña de la Construcción, Casalco. Fue algo así como: sentémonos, veamos qué es lo que a ustedes les dificulta o les retrasa llevar a cabo sus proyectos y corrijamos esto y pongámoslo en una ley, que fue lo que al final se llevó la propuesta también. Pero siempre la parte de marcos legales están pendientes cosas que tenían bastante potencial, como la ley de socios público-privados, que al final se necesitaron algunas enmiendas, por ejemplo, para concretar la firma de Fomilenio 2. Tenemos también pendiente la ley de fondos de inversión, jamás se aprobó. Son cosas que no dependen totalmente del Ejecutivo, también tiene que ver con cómo esto se gestionó en la Asamblea Legislativa para lograr o no su aprobación, pero sí son leyes que se gestaron desde el Ejecutivo. Yo creo que si al final se aprueban y funcionan, pueden ser un buen legado que dejó la administración. Luego, si hay que hablar de algo positivo, también fue el tema de los territorios de progreso, que fue un proyecto que llevó Secretaría Técnica de la Presidencia, que fue de nuevo un intento de llegar y con las autoridades locales, el alcalde, la parte de los ministerios involucrados en un proyecto. Bueno, sí, tenemos tanta cantidad para hacer una carretera o para hacer este proyecto, ¿qué es lo que necesitan? Y como comunidad, lograr ese acuerdo de cuál es la mejor manera de llevar ese proyecto. Ese es el espíritu de